Aló muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor, le escuchamos. Ya, estamos listos entonces. Se ve la transparencia, se ve en la pantalla, ¿no? sí, doctor. Sí, doctor. Entonces arrancamos con este capítulo que es tan complejo, es tan interesante. Realmente es un mundo muy complejo. Y como introducción, los tumores musculoesqueléticos constituyen uno de los mayores retos dentro de la medicina y se hace necesario contar con un equipo formado por un ortopedista, radiólogo, patólogo, radiooncólogo, oncólogo clínico. Y con frecuencia también podemos pedir la participación de un cirujano vascular, de un neurocirujano, de un cirujano de tórax, de un cirujano plástico y cualquier especialista que se requiera para la intervención de un paciente problema. El ortopedista debe estar bien versado en los principios de la cirugía oncológica. El radiólogo, el patólogo y todos los que demás que participan deben tener un interés especial, una motivación distinta a la que tenemos la mayoría de los cirujanos, porque muchas veces ya linda ya con esa santez, ¿no? O sea, de ser ya extremadamente bueno, ¿no? Eso, eso se ve en este capítulo que es de los tumores óseos, porque hay realmente capítulos que son desgarradores, hay unas lesiones que son impresionantes, que realmente requiere de mucho talante, ¿no? El oncólogo clínico coordina las terapias adyuvantes y se convierte en el médico primario para un paciente que tiene un tumor metastásico. Exactamente. Cada caso realmente es un mundo complejo y cada paciente trae pues, una carga ansiosa sumamente, realmente es una situación, la historia tumoral siempre tiene como posibilidad la muerte al frente. Es una cosa casi, anteriormente, la muerte era prácticamente un hecho casi ya este, real, ¿no? Pero ahora con las distintas técnicas y las técnicas quirúrgicas, las técnicas de radioterapia, de quimioterapia y de medicinas alternativas que han venido a participar en el tratamiento de los tumores, han dado mucho éxito a la actualidad, ¿no? Sobre todo en el manejo inicial, que es con toda seguridad casi en todos los casos, en casi todos los tumores, en los más de peor pronóstico, si uno va en forma oportuna, puede resolver esta situación. Dentro de los principios generales de los tumores hay que considerar una buena evaluación diagnóstica. De una buena evaluación diagnóstica vamos a tener un mejor abordaje a todos estos problemas. El abordaje general de las neoplasias musculoesqueléticas están constituidas primero por un buen examen físico minucioso de la cabeza a los pies, parte por parte, ¿no? Y sobre todo en una confección de una buena historia clínica basada precisamente en lo que el paciente relata, lo que trae, lo que le acontece, un tumor en determinado lugar, un dolor extraño que nunca lo tuvo y de ahora lo tiene, y es un dolor que no se ha caído, no se ha golpeado, pero es un dolor intenso, inmediatamente hay que sospechar. Entonces, de eso seguimos con un examen físico ya pensando en el antecedente, preguntan, ¿qué antecedente tiene usted, caballero? Sí, mi abuelita falleció con cáncer de estómago y mi abuelito falleció con un carcinoma de próstata. Ah, entonces hay que pensar también inmediatamente. Y los exámenes radiográficos también son parte fundamental. Es prácticamente hasta ahora la vedette de lo que es la cirugía tumoral, el abordaje a las enfermedades tumorales, ¿no? De los huesos. Hay otros cuadros imagenológicos, como por ejemplo la resonancia magnética, la tomografía computada, el TEM o llamado tomógrafo helicoidal, tomógrafo espiroidal multicorte. Eso es, ahorita está muy en boga eso. Nos sirve bastante para poder tajo por tajo ir más viendo cómo más o menos va describiéndose una lesión. Y también tenemos la tomografía helicoidal, que ustedes pueden ver, como vamos a ver más adelante, una imagen de cómo el hueso se ve tridimensionalmente, ¿no? La metástasis de origen desconocido es un punto porque aquí estamos hablando de tumores en general, tanto benignos como malignos.
Los tumores benignos se caracterizan precisamente por el nombre, se caracterizan porque son tumores que fundamentalmente no van a crear riesgo de muerte a un paciente y menos el problema de complicar la vida del paciente, ¿no? Y se denomina de origen desconocido porque muchas veces pacientes vienen con una fractura patológica de se estaba peinando o estaba agarrando una herramienta y de repente sin mayor refuerzo se quiebra el hueso. Entonces, inmediatamente pensamos dos cosas, un tumor primario o un tumor metastásico. Esa es la primera dicotomía. Y ahí viene nuestra investigación. Entonces, resulta que el señor estaba recibiendo tratamiento para cáncer gástrico o el señor ha tenido un cáncer de próstata. Entonces, lo primero que tienen que pensar ustedes es que eso se trata de una metástasis, pero no al 100% podemos ir a definirlo de esta manera. Tenemos que siempre pensar mal y pensar de que puede ser también un tumor primario. Y que hay personas que pueden desarrollar las dos cosas, o sea, están desarrollando un tumor de pulmón y, por desgracia están haciendo un histiocitoma, un fibrohistiocitoma maligno. Entonces también ese se puede dar. Entonces uno tiene que entrar a definir bien este asunto de la metástasis versus un tumor primario. La estadificación es una herramienta que hay diferentes autores han descrito, han creado diferentes maneras de sistematizar el estudio de un tumor. Y es Heineken el que hace la estadificación que hasta ahora se está usando en forma vigente, hasta ahora, hasta la fecha. Hay la escuela de Massachusetts, de Pensilvania, Heineken hasta ahora, es el más útil, ¿no? Y la biopsia como corolario de esta evaluación diagnóstica nos va a servir fundamentalmente para poder definir de qué tumor se trata específicamente. Hay dos maneras de abordar al tumor, por sus características ectásicas, o sea, lo que es de por fuera, antes de llegar a la biopsia porque la biopsia será una solución fácil, por más laboriosa que sea, pero ya llegan ustedes al diagnóstico. Pero realmente la biopsia también es un riesgo, responde a un riesgo y sobre todo porque debe ser hecha de la manera más cuidadosa posible cuando tratamos de cáncer musculoesquelético. Seguidamente vemos el tratamiento adyuvante, que es las dos terapias que ayudan al cirujano traumatólogo oncólogo, es la radioterapia y la quimioterapia. La radioterapia que ha transcurrido con estos años de la utilización de la radiación a través de las medidas por RATS, por Sieverts, por 5.000 RATs, 4.000 RATs en sesiones semanales, sesiones diarias. Entonces, la cantidad de dosis, todo eso vendría a ser en la rutina de los que trabajan en la especialidad de radioterapia, que es otra especialidad. La radioterapia como la quimioterapia se basan en que a través de estos dos entidades, su caracterización es que ellos atacan o destruyen a toda célula que tiene una alta replicabilidad. Entonces, por desgracia, también nuestra piel tiene alta replicabilidad, igual que los pelos y diferentes tejidos que están constantemente replicando. Eso va a significar que la radioterapia va a actuar sobre estas estructuras y se va a caer el pelo y va a haber una serie de efectos secundarios de estos dos, de la radioterapia como de la quimioterapia, por el efecto tóxico. También seguimos con los principios de la cirugía. Los principios de la cirugía, de qué tipo de cirugía básicamente podemos hablar dentro de las cirugías tumorales. Básicamente en las cirugías de los tumores malignos, sobre todo, estamos hablando el fantasma de la amputación versus el salvamiento de una extremidad. Entonces las amputaciones hasta ahora, siguen siendo para muchos casos el caballo de batalla, ¿no? Pero los límites de ella, eso va a requerir de una valoración sumamente minuciosa. Entonces, los márgenes, sobre todo los márgenes, un margen más o menos de seguridad para estos tumores, con los tumores de huesos largos, sobre todo, por ejemplo, es 5 centímetros arriba y 5 centímetros abajo de la lesión. Si tienen ustedes un mieloma múltiple solitario en la diáfisis, en la metáfisis del fémur, entonces hay que pensar 5 centímetros arriba y 5 centímetros abajo, ¿no es cierto?
El curetaje también es otra ayuda, por ejemplo, esto para los tumores benignos o los tumores benignos agresivos, que el curetaje viene a ser a entrar a las cavidades tumorales y curetear. Curetear es cucharear, es rasquetear, sacar todo ese contenido tumoral y aspirarlo y eliminarlo, ¿no? Y suplir eso de repente, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, con qué puede ser con cemento acrílico, puede ser con injerto autólogo, injerto heterólogo, usar nitrógeno, qué sé yo, todas esas cosas que vamos a ver más adelante. La resección y reconstrucción también pues otra condición de resecar tejidos amplios, sobre todo, por ejemplo, en estos rhabdomiosarcomas o estos rhabdomiomas o liposarcomas, que hay que hacer grandes resecciones, ¿no? de tejido que está anómalo y que si ustedes no le dan un buen margen, entonces tienden a replicar nuevamente y a ir más agresivamente hasta quitar la vida al paciente, ¿no? Las consideraciones en los pacientes pediátricos es otro problema también sumamente delicado. Por eso en este punto acá tenemos que considerar a especialistas que se dediquen especialmente en niños en tratar y no ser tan amputacionistas, porque el niño realmente tiene que crecer, tiene que vivir. Entonces en eso hay que pensar básicamente y esto es una consideración especial también en los principios de lo que es la cirugía de los tumores. Las técnicas quirúrgicas hay para cada extremidad superior, la extremidad inferior, la pelvis, que es otro mundo aparte, consideraciones, por ejemplo, como una hemipelvectomía, por ejemplo, en un condrosarcoma, es un tumor maligno de alta agresividad, hacer una hemipelvectomía con preservación del miembro inferior, por ejemplo, al retirar este tumor, realmente hacer una hemipelvectomía requiere de toda una planificación anatómica y actuar también de una manera muy cuidadosa para reconstruir y seguir dándole funcionabilidad a lo que queda de la extremidad. Porque de lo contrario, podemos hacer más dificultades en nuestro camino, ¿no? La extremidad inferior, como ya les dije, todos son la palabra resección, porque la palabra resección es retiro, es remoción de un tumor, ¿no es cierto? Y la plastía de rotación, que es una consideración también que es algo que se ha pensado, ¿no? Hay cosas que parecen absurdas, pero que son a la postre nos pueden servir. Como por ejemplo, es impensable que usar al talón, si el tumor ha invadido todo el fémur, prácticamente ha sido tomado, ha sido destruido el fémur por el tumor, ha destruido y ha invadido al músculo, entonces una resección de toda esta estructura, se ha resecado todo el fémur en su longitud y queda la vascularidad, quedan las arterias limpias, entonces se acerca la pierna hacia la cadera y se usa el talón como rodilla. Entonces es una cosa que estoy hablando como en borrador, se puede decir, para entender lo que es la plastía de rotación, o sea, rotar un tejido hacia otra estructura donde no era su lugar, pero para darle funcionabilidad sobre todo al paciente, ¿no? Aquí tenemos unos principios generales de los tumores, sobre todo en estos 4 recuadros, en este orden. En el primer orden tenemos los diagnósticos diferenciales para cada tumor. Por ejemplo, uno debe tener más o menos unos esquemas en recuadros para los tumores, que como por ejemplo el condroblastoma, edades entre 10 y 25 años. El tumor de célula gigante es una presentación entre los 20 y 40 años. El condroblastoma, claro, sobre todo es un tumor raro, rarísimo, es en el último que habríamos que pensar en las lesiones epifisiarias. Ustedes deben saber que las epífisis son los extremos del hueso, puede ser epífisis proximal o epífisis distal, ¿no? Seguidamente, en este segundo recuadro tenemos diagnóstico diferencial para lesiones diafisiarias. Acá tenemos en las lesiones diafisiarias el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing o Ewing le dicen, las edades más tomadas generalmente son 5 años y 25 años, aunque se han visto algunos casos hasta de 3, de 2 añitos que han presentado estos sarcomas realmente, pero epidemiológicamente hablando, las edades más tomadas son entre 5 y 25 años. Y igual también ocurre en 27, 30, 50 años, que uno no piensa, pero hay que pensar, ¿no? El linfoma de los adultos. Estos linfomas que no son tumores propiamente del hueso, pero que se pueden gestar, ¿no? A través de los nódulos linfáticos o del tejido linfático, también hay que pensar como diagnóstico diferencial en las lesiones deficiarias. La displasia fibrosa, edades de 5 a 30 años, el adamantinoma, que es un tumor cancerígeno maligno, metastásico, agresivo,
por lo general deviene, por ejemplo, de estas células primarias de la piel, de ahí que quedan algunos rezagos, y este tumor más adelante, estas celulitas más adelante se malignifican, y como están en la piel, y sobre todo en la piel de la tibia, van a invadir al hueso y van a generar este tumor. Entonces, por la primera consideración de un tumor en la tibia, entonces hay que pensar en el adamantinoma, porque es el sitio más frecuentemente hallado de este adamantinoma. La histiocytosis también la edad entre 5 y 30 años. En el tercer recuadro tenemos como diagnóstico diferencial para lesiones en la columna. Hay que pensar en mayores de 40 años, mayores de 40 años, como vamos a ver más adelante también, las metástasis. Al paciente le duele el brazo, le duele el codo, nunca le ha dolido, no se ha golpeado, no se ha caído, y ahí tiene historia de cáncer familiar o personal. Entonces, primero pensar en una metástasis. ¿A punto de partida dónde? Eso es lo que hay que hacer. El mieloma múltiple también es otra consideración. Estos son los dos primeros a considerar que en una persona mayor de 40 años que presenta un cuadro de dolor extremo, un dolor intenso en el hombro, sobre todo en esas zonas donde no ha recibido ningún traumatismo y presenta un dolor, ¿no? Tenemos en los menores de 30 años, tenemos también en las lesiones de los cuerpos vertebrales, en las histiocytosis y los hemangiomas, que hemangioma estamos hablando de un tumor benigno realmente. Estos dos, cuando son la histiocytosis maligna, es otro cantar ya, ¿no? Los elementos posteriores también tenemos de la columna, por ejemplo, en el arco, en el arco posterior, hacia más o menos la espina de la vértebra, la vértebra lumbar o dorsal. Entonces se pueden presentar estos tumorcitos o en el mismo cuerpo vertebral también el osteoma osteoide, el osteoblastoma, que es un tumor, se puede hablar benigno, pero es agresivo, es un tumor agresivo, se comporta como si fuera maligno, porque incluso puede dar hasta invasiones, ¿no? Al tejido anexo. El quiste óseo aneurismático es otro tumor, también pongo acá QOA para que ustedes vean abajo con la letra chiquita, quiste óseo aneurismático. Nos hemos acostumbrado generalmente a identificarlo. QOA es quiste óseo aneurismático. Para adelante van a identificar de esa manera. En el cuarto recuadro vemos los diagnósticos diferenciales por lesiones múltiples. Como ejemplo, tenemos en este cuadro toda esta lista que vemos acá, ¿no? Y dentro de esta lista de los diagnósticos diferenciales a considerar por lesiones múltiples, la histiocytosis es una de ellas, el encondroma, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, esto del encondroma de Ollier, que es una condromatosis que da diferentes niveles, da en el brazo, en la pierna, entonces esa es una enfermedad de Ollier. Y esta enfermedad de Ollier es un tumor benigno, pero que tiene una alta capacidad de convertirse en un tumor maligno, en carcinogenizarse, este encondroma. Cuando es múltiple, entonces le denominamos el encondroma de Ollier. El osteocondroma, que es un tumor benigno que más parece un trastorno de desarrollo que un tumor en realidad, pero se presenta como un tumor de hueso, ¿no? La displasia fibrosa, el mieloma múltiple, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Las metástasis también como diagnóstico diferenciales múltiples, porque pueden haber múltiples metástasis, sobre todo del cáncer de próstata, que puede ir a la pelvis, puede ir a las costillas, puede ir a los huesos de los miembros superior e inferior. El hemangioma, en cambio, como tumor, sobre todo en la columna, estos hemangiomas revisten el peligro de estos tumores es que pueden quitarle fuerza o sustento a ese cuerpo vertebral o a ese tejido, porque pueden generar también, al igual que los demás tumores, una fractura patológica, ¿no? Las infecciones, sobre todo la osteomielitis, es la madre, la gran simuladora de los tumores esqueléticos, porque ustedes deben saber que en medicina hay también los grandes simuladores como la tuberculosis, el LUES o sífilis, que son, o incluso la brucelosis, que son las grandes simuladores en medicina. Pero en la parte tumoral, un gran simulador viene a ser las infecciones óseas, como la osteomielitis. Un absceso de Brody muchas veces nos puede confundir, nos puede hacer pensar en un osteoma osteoide o en un osteoblastoma, dependiendo del tamaño del tumorcillo, ¿no? Y el hiperpartiroidismo también puede darnos estas lesiones a nivel óseo. Los tumores benignos del aparato locomotor, ya en este siguiente rubro vamos a hablar de ellos. Los tumores, existe una clasificación de tumores formadores de huesos, las lesiones cartilaginosas, las lesiones fibrosas, las lesiones quísticas, los tumores grasos, tumores vasculares y las otras lesiones no neoplásicas, ¿no es cierto? Y los tumores formadores de hueso vamos a empezar nosotros con el osteoma osteoide, que presenta mayormente en varones jóvenes, ¿no? Tenemos una proporción casi de 2 a 3 contra una mujer, contra una dama, es
Es relativamente frecuente, es un tumor benigno. Muchas veces pasa desapercibido. Hay personas que nunca les va a doler, no les va a molestar y queda ahí y solamente puede encontrarse ya por otras razones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que por decir se golpea la muñeca y va a la emergencia, le duele porque se ha golpeado, se ha caído, le toma una radiografía y tiene ahí su osteomiostiosis. De repente jugando fútbol se tuerce la rodilla a un jugador de fútbol. Esto ha pasado en los equipos deportivos en Europa, por ejemplo, y por qué no decir probablemente aquí en el Perú también. Está jugando su partido, hace un esguince de rodilla, van y le hacen todos los estudios y encuentra que tiene su tumor ahí, su osteomiostoide. Entonces acá lo simplificamos como OO. De 20 a 30 años, ¿no? Y afecta cualquier hueso, pero mayormente el fémur y la tibia son en 50% tomados, ¿no? Es más comúnmente encontrados en el fémur, sobre todo en la faceta intercondilia, más o menos ahí entre cóndilo y cóndilo, vamos a ver en el centro como vamos a ver en algunos gráficos. Y la tibia cerca al platillo tibial también lo vamos a encontrar a nivel metafisiario o metafisio diafisiario. El hueso cortical o esponjoso puede ser tomado, ¿no? Es indiferente, pero generalmente lo estamos encontrando más a nivel esponjoso, ¿no? Se describen focos multicéntricos, pero no hay cambio a malignidad. No hay cambio, a diferencia de su hermano mayor que viene a ser el osteoblastoma, que eso sí hay que tener mucho cuidado. Incluso hay que estarlo supervisando. El osteomastoide no. El osteomastoide puede ocasionar también dolor, que empeora por las noches, y calma simplemente con una aspirina, ¿no? O con cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Puede generar inflamación articular y contractura al ubicarse cerca a una articulación. Y si es a nivel visceral, puede ocasionar una escoliosis. Claro, ¿por qué? Porque como tenemos, la vértebra realmente está formada como un ladrillo, pero si un ladrillo tiene un hueco, entonces ese ladrillo va a colapsar probablemente en la pared y esa pared un poquito va a inclinarse. Esa es la génesis de una escoliosis por este osteomastoide, como los demás tumores quísticos, como vamos a ver más adelante. Pero este a menos escala, ¿no? Todos los tumores quísticos o cualquier tumor que toca a las vértebras pueden degenerar en escoliosis, o sea, van a generar una escoliosis por colapso de la estructura, o sea, porque le quitan la firmeza a un ladrillo, entonces ese ladrillo va a colapsar y va a ir torciendo la estructura hacia un lado o hacia el otro. El diagnóstico, tenemos radiografía, vamos a ver un nidus, ¿no? Un nido, este nido es en latín, ¿no? El central pequeño más o menos es menos de 1.5 centímetros. Si pasa de 2 centímetros, ya tenemos que pensar en el osteoblastoma, con un halo blanquecino, esclerótico, ¿no? Una esclerosis ósea que rodea precisamente a este tumor que parece un ojito. Casi no requiere biopsia. Ya uno ve el diagnóstico y la tomografía es el mejor estudio. La tomografía ósea, sobre todo en la famosa denominada ventana ósea, solicitamos una ventana ósea y vamos a poder localizar a este tumorcillo. A la gammagrafía podemos encontrar un aumento de captación del tecnecio. En la resonancia magnética, un edema intenso alrededor de esta lesión, que ocasiona muchas veces es la génesis del dolor, ¿no? Mediado por las prostaglandinas, por los tromboxanos, que ya conocen ustedes ese estudio, ¿no? La anatomía patológica muestra un tejido fibrovascular con trabéculas óseas inmaduras rodeadas de osteoblastos prominentes, ¿no? Semejantes al osteoblastoma, como les decía, pero de mayor tamaño, que es este de mayor tamaño. El osteomastoide también podemos pensar como tratamiento, el tratamiento médico con antiinflamatorios por largo tiempo que conducen a su cicatrización. Esto hay que considerarlo bien porque para evitar de todas maneras irnos a la cirugía. Entonces la cicatrización espontánea se va a generar por entre 3 a 4 años. Si ustedes vuelven a tomar una radiografía, van a encontrar probablemente la esclerosis nada más, ya no van a encontrar el tumor o definitivamente van a encontrar el hueso puro, ya no van a encontrar nada. La ablación, que viene a ser la exéresis percutánea por radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un catéter o un mandril o un clavo, si se puede decir, pero con una punta eléctrica que va a transmitir impulsos eléctricos en forma de calor destructivo, que directamente van a llevar el efecto químico y físico del electrocalor a través de una punción. O sea, vamos a punzar por una guía, puede ser un intensificador de imágenes que nos va a servir para llegar al punto exacto y ahí impeler la acción física de la electricidad, ¿no? Con guía de intensificador de imágenes. Podemos hacer en pelvis, huesos largos de las extremidades. No se recomienda en las vértebras o dedos de manos y pies. No es recomendable porque tiene mucha complicación.
La cirugía abierta, extirpación por curetaje o fresado. El fresado es usar una fresa como una especie de taladrito, entonces, pero tiene una cabecita así, como una fresa, pero con filos. Y eso vamos a rasquetear al tumor, pero no es muy recomendable, sobre todo en los huesos largos, porque puede llevarnos hacia una fractura patológica. Debilitamos, pues, la constitución en sí del hueso. Y algunos me preguntarán, ¿y por qué no usamos injerto óseo? Muchas veces, a pesar, los injertos óseos son buenos cuando son en la parte metafisiaria o epifisiaria, pero casi es mucho más oneroso hacerlo a nivel de la diáfisis, que es un hueso más duro. Y siempre hay que enviar la muestra de anatomía patológica la vez que se ha hecho una cirugía. Aquí podemos ver las imágenes, aquí podemos ver en el codo, como le decía, en cualquier parte se puede presentar, acá a nivel trocanterio, acá vemos a nivel de trocánter menor también, fíjese con el halo esclerótico. En el halo esclerótico, este es en una tomografía multicorte, y aquí vemos ya en una, también otra tomografía multicorte de ENTEM, aquí también, no, estos no son resonancias, aquí vemos cómo ha llegado la radiofrecuencia, ha llegado al punto, ¿ve? Y está quemando al tumor, lo está destruyendo, ¿no? A través de la radiofrecuencia, por guía de la intensificador de imágenes. Los tumores, dentro de los tumores formadores del hueso, también tenemos un tumor menos frecuente, los islotes óseos o llamadas enostosis. Aquí podemos ver aquí a nivel de la vértebra lumbar, que son también lesiones benignas en el tejido esponjoso, en hueso esponjoso, y por lo general son asintomáticos. Muchas veces son hallazgos casuales a la radiografía, a mí me ha pasado algunas veces, y uno se asusta, pues, pero uno ve, piensa, revisa, no me duele, no me molesta, y hay que seguirlo al paciente. Regresa en 2 meses, así igual no ha crecido, no ha variado, a veces hasta se ha achicado, sigue para adelante, no hagas nada. Entonces me ahorro de estar haciendo su referencia, ¿no? Puede tomar cualquier hueso, no está claro si esta anomalía de desarrollo, proceso neoplásico, y la diagnóstico diferencial lo vamos a tener con la osteopoiquilosis, ¿no? Que, bueno, es una osteopatía condensante diseminada por lo general, ¿no? La radiografía, vemos pequeñas zonas redondeadas u ovales con aumento homogéneo de la densidad de la esponjosa y espículas, o sea, pequeñas espinillas que van así como rayos de bicicleta hacia la periferia de las islas no escleróticas, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, vamos a agrandarlo, que la toma no es muy buena, que digamos, porque hay otros sí se ve bien bonito, ¿no? No he conseguido buena lámina al respecto. La resonancia magnética nos da lesiones bien definidas, ¿no? Acá es una resonancia, la tomografía sal computada. El tratamiento generalmente no lo requiere, pero si se observa, pero sí tenemos que hacerlo, como les decía, periódicamente. Regresen 2 meses, lo volvemos a ver, y si continúa el dolor y está aumentando de tamaño o haciendo variaciones, hay que considerar la biopsia, ¿no? Puede tratarse de un osteosarcoma esclerosante, que eso es una buena, entonces ahí sí hay que referirlo inmediatamente con el traumatólogo oncólogo, ¿no? Para que lo evalúen. La metástasis o una metástasis blástica o un mieloma esclerótico también, porque hay mielomas que generalmente no esclerosan, pero hay algunos que sí lo pueden hacer, porque tenemos 5 variedades de mielomas múltiples, ¿no? Y uno de ellos es el mieloma esclerótico, ¿no? El condroma es, como su nombre lo dice, es un tejido cartilaginoso, lesión cartilaginosa, a diferencia del otro tumor formador de hueso. Las lesiones cartilaginosas, como el condroma, son lesiones de cartílago hialino también que son algo frecuentes. Yo no pondría muy frecuentes. Acá hemos visto algo frecuentes, ¿no? Es algo frecuentes. Por lo general, ustedes lo van a ver más en los hospitales grandes referenciales, porque de los hospitales chicos mandan y llegan estos pacientes con su encondroma. Y cuando esto es en múltiples apariciones, cuando aparecen muchos, entonces estamos frente a la famosa enfermedad de Ollier, que son estos, como les decía hace un momento, la enfermedad de Ollier, el 25% de estos casos podemos encontrar que van a degenerar en condrosarcoma a los 40 años, en condrosarcoma, imagínense. Son de lesión de cartílago hialino muy frecuentes, dice acá, puede presentarse en todas las edades, no hay mucha diferencialidad en una edad en específico. Me han llegado gente joven, gente adulta, que han tolerado alguna deformidad en el dedo, desde chiquito lo tengo, doctor, pero de repente le toman radiografía y encuentran esto. Entonces, en cualquier hueso, con más frecuencia en los dedos de la mano, dice, y eso es cierto, en ambas manos, eso estamos frente a una enfermedad de Ollier. Por lo general son asintomáticos y detectados casualmente por radiografía.
Y otra causa de detectarlo también resulta que estaba jugando vóley y le doblaron el dedo y le fracturaron. Y un dolor terrible, radiografía, sale un encondroma. El encondroma solitario, ¿no? Es generalmente una lesión solitaria. Si tiene varios, entonces pensemos en la enfermedad de Ollier, como ya les dije. O sea, un condroma múltiple es la enfermedad de Ollier. También tenemos el